proyecto. Si están con algún proyecto entonces, y necesitan ayuda, también pueden consultar a los docentes y vamos a tratar de colaborar en lo que se pueda. Ayer teníamos que reunirnos con, creo que era Rubén, pero no me mandó enlace para la reunión acerca del cámara de videovigilancia. Pero igual estamos abiertos a cualquier consulta. ¿Ya? Vamos a iniciar, como les decía, ya es la penúltima clase y ya estamos viendo ya algo más general de todos los dispositivos electrónicos. ¿Ya? Vamos a empezar con esta presentación y a la siguiente ya haríamos solo simulación, ya no mucho presentación. Ya, a ver, déjenme revisar dónde está la presentación. Aquí está. Ya. Vamos a empezar con microcontroladores. Vamos a continuar. La anterior clase vimos lo que son los microprocesadores. Entonces vamos a ver teorías más generales. ¿Ya? Empezamos. Los microcontroladores, aquí tenemos un ejemplo, son dispositivos que ya internamente llevan un microprocesador, pero a la vez llevan otros componentes más que dan ese nombre de microcontrolador. Acá tenemos un ejemplo del ATmega 328 y este microcontrolador es muy conocido porque se lo ve eh, en algunos módulos de enseñanza. Nos dicen microcontrolador, si notan la U es de micro, ¿no? Lo que usábamos para los capacitores, los microfaradios, esa misma, microcontrolador o puede ser UC también, microcontrolador. Es un circuito integrado programable. La diferencia, ¿no? Que aquí ya nos dice que está programable. Capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Aquí hay un detalle que nos dice que ya lleva una memoria. Esta partecita ya lleva una memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica. Estos bloques funcionales son lo que les decía, los complementos. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora. Es decir, que en la computadora hay tres unidades funcionales principales. Estas serían la unidad central de proceso, la CPU, que está donde estaría el procesador, el microprocesador, la memoria y los periféricos de entrada y salida. Entonces, este microcontrolador se diferencia del microprocesador en que se le aumenta la memoria y los periféricos de entrada y salida, ¿no? Eso tenemos como principal característica. Dice, algunos utilizan 4 bits. Ya vimos lo que es el bit, ¿no? Ese cambio entre 1 y 0, ese es un bit. Pero ya lo vemos más en bytes, ¿no? Y dijimos que 8 bits equivale a un byte. Y funciona a una velocidad de reloj con frecuencias bajas, como 4 kilohertz, 4000 Hz. Acá nos habla de frecuencia, velocidad de reloj. Al decir velocidad de reloj es un oscilador que se tiene. Como hemos visto la señal alterna que va oscilando, positivos y negativos a 50 veces por segundo, es algo así. Pero para oscilar, para tener esa velocidad de reloj, utiliza un cristal. Este cristal le da la frecuencia, ¿no? En acá nos dice que son 4 kilohertz, o sea que es más o menos rápida la velocidad. Aunque en telecomunicaciones se ve que es más alto, ¿no? Con consumo de baja potencia, es decir, que no consume mucho este oscilador. En realidad todo el microcontrolador, ¿no? Y el consumo de potencia está en miliwatts o microwatts. Es decir, que en un estado pasivo podría estar en microwatts y en un estado activo miliwatts, ¿no? Tiene la capacidad de mantenerse a la espera de un evento, es decir, que siempre va a estar atento en la etapa de sus entradas y salidas. Así, el consumo de energía durante el estado de reposo, reloj de la CPU y periféricos de la mayoría, puede ser solo nanowatts. Al hacer esto, al mantenerse en reposo, entonces no va a realizar ninguna operación. Y esto nos garantiza de que
El reloj de la CPU y los periféricos de entrada y salida van a estar igual en reposo. Y baja el consumo, ¿no? A nanowatts, ya vimos lo que es, ¿no? Mili, micro, nano, pico, ¿no? Que los hace adecuados para aplicaciones con batería de larga duración. Es decir, que nosotros lo podemos volver un módulo portable, ¿no? Ponemos baterías como las de AA, 3, AAA, y con eso podemos aumentar alimentar al microcontrolador, ¿no? Otros sirven para roles de rendimiento crítico, donde sea necesario actuar más como un procesador digital de señales. Aquí hay un término DSP y ese es el que se maneja procesador digital de señales. ¿Qué hace esto? Procesa las señales digitales, pero las procesa en base a un algoritmo, o sea, un programa. Y este procesamiento lo hace más en tiempo real. Los procesadores digitales de señales hacen el proceso en tiempo real. Entonces, por eso nos habla de rendimiento crítico, ¿no? Es a su máximo, ¿no? Donde ya es un procesador, ya no es un microprocesador, sino es un procesador, pero lo hace en tiempo real, ¿no? Con velocidades de reloj y consumo de energía más altos. Obviamente que si a base de varios procesos, más consumo de energía, ¿no? ¿Qué también nos dice? Inicialmente no contiene datos en la memoria ROM. ¿Qué es la memoria ROM? Hablamos de memoria RAM, ¿no? Y memoria ROM. La memoria ROM, la RAM ya conocemos todos, el anterior les dimos el ejemplo de que si suma y lleva uno, esa es la memoria RAM, donde guarda ese, lleva uno. La ROM, ¿qué nos dice? Read Only Memory. Esta memoria es como equivale al disco duro, o sea que es una memoria donde vamos a guardar datos y solo son de lectura, memoria solo de lectura, ¿ya? O sea, vamos a poder leer estos datos, pero no se van a borrar cuando quitemos la alimentación. Para que pueda controlar algún proceso es necesario generar o crear y luego grabar en la EPROM, memoria de solo lectura programable, borrable eléctricamente. ¿A qué se refiere todo este proceso? A un grabador de microcontrolador. Realizamos un programa, lo grabamos mediante algún puerto, puede ser serial, USB, y con eso ya tenemos la memoria de solo lectura, ¿no? En la EPROM se guarda. Y de ahí, o sea, eléctricamente se hace la grabación y una vez que ya lo tenemos, ya ese programa se queda guardado y cuando lo abramos el microcontrolador o lo alimentemos, ya vamos a hacer la lectura del programa nada más. Dice, el cual puede ser escrito en lenguaje para microcontroladores. Obviamente hay un lenguaje para microcontroladores. Hay en micro C, bueno, hay varios, ¿no? Pero luego lo van a ir viendo. A manera de introducción, hay un lenguaje que sirve para programar, realizar el programa para estos microcontroladores. Para que el programa pueda ser grabado en la memoria del microcontrolador, debe ser codificado, ¿no? O sea que esto va a crearse un código, ¿no? Debe ser codificado en sistema hexadecimal. Vimos la anterior que manejaba diferentes tipos de sistema, en este caso está manejando un sistema hexadecimal, ¿no? Entonces, este sistema hexadecimal es el que se graba en el microcontrolador, que es el sistema con el cual trabaja, ¿no? Y cuando este es alimentado con el voltaje adecuado y asociado a dispositivos analógicos y discretos para su funcionamiento. Es decir, que si yo lo conecto a la entrada y salida, ya voy a poder eh, realizar la tarea de la cual he programado, ¿no? Y dice alimentado con el voltaje adecuado. No podemos poner cualquier alimentación, tiene su rango de voltaje. Entonces, la alimentación es muy crítica en este tipo de dispositivos porque si, digamos, ponemos un voltaje muy bajo y ponemos como actuador un motor, el arranque del motor puede causar una caída de voltaje y puede hacer que este microcontrolador reinicie, o sea, se reinicie. Entonces, varía eso.
Si está directamente tomado de esa misma toma a otros tipos de dispositivos, pónganse que está una licuadora y yo estoy alimentando mi microcontrolador, igual puede haber eso. Tendría que tener un convertidor de corriente directa a corriente directa. ¿Qué hace ese convertidor? Puede variar el voltaje, pero puede también hacer un espacio, o sea, puede limitar que si tengo un voltaje a la entrada, a la salida puedo tener el mismo voltaje, pero sin libre de perturbaciones, más estable, ¿no? Entonces, con eso me puedo ayudar para hacer trabajar adecuadamente al microcontrolador. La arquitectura del microcontrolador es esta, ¿no? Internamente, esto es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Miren, lo primero, la CPU. Miren, tiene una CPU. Dice 35 instrucciones, tiene interrupciones. Estas interrupciones, ¿por dónde van? Miren, estas manejan puertos. Se le llama puertos, pero son como pines de entrada y salida. Puertos de entrada, salida, ES, ¿no? Y nos dice que maneja una corriente de 25 mil amperios. Entonces, esa es la corriente que sale, ¿no? Y también que entra. No puedo meter acá 50 miliamperios o un amperio. Voy a dañar al puerto, ¿no? Y comúnmente los puertos vienen en múltiplos de 2, ¿no? 2, 4, 8. Aquí tengo puerto A, B, C, D, E. Tengo 5 puertos. Puedo poner diferentes cosas, ¿no? Puedo decir que el puerto A va a ser de entradas, el B de salidas. El C nuevamente de entradas, el D de salidas o viceversa. Puedo variar. Que el puerto D sea o solo entrada o solo salida o entrada y salida, ¿no? Se puede hacer ese cambio mediante la programación. ¿Qué nos dice? Reset. Tiene un botón de reset que yo puedo resetear al microcontrolador, ¿no? Es decir, que yo alimento con 5 voltios a este pin, es un pin, y una patita. Ahí alimento con 5 voltios y se resetea. Y luego lo pongo a cero. Y cuando cambie el estado a 5, otra vez resetea, ¿no? No resetea todo el microcontrolador, es decir, no borra el programa, no lo vuelve de fábrica, sino que lo reinicia al programa y vuelve a correr desde cero, ¿no? El programa. No es que resetea todo el microcontrolador. Alimentación de 2 a 5.5 voltios. Aquí tengo que meter la alimentación y como les decía, el rango, ¿no? Tengo que cuidar de que no sea más de 5.5. Si meto 3, a ver, las pilas triple A, digamos, o sí, triple A, son de 1.5 voltios. Si yo agarro 2, voy a tener 3 voltios. Si lo aumento uno más, 4.5. Ahí sería adecuado, 3 pilas. Pero si yo le pongo 4, ya voy a tener 6 voltios y puedo dañar, ¿no? Estoy sobrepasando su rango. A pesar de que tiene un regulador de voltaje, pero puedo dañar, porque el regulador de voltaje tampoco eh, te ayuda mucho. O sea, hasta cierto voltaje cubre y luego también se daña, ¿no? Si algo se daña en esta parte o en cualquiera de estos, todo el microcontrolador ya no sirve, ¿no? Porque viene encapsulado en un solo chip todo esto. Tiene memoria de programa de 8K, ¿no? 8 kilobytes. Tiene la memoria EEPROM de 256 bytes, ¿no? Entonces ahí está donde puedo meter el programa. Aquí está la memoria RAM de 368 bytes. SFR, la verdad ahorita no tengo el dato de qué es, ¿no? Tiene temporizadores, es decir, que si yo digo que este microcontrolador va a hacer el control del timbre de un colegio, y estos temporizadores van a ayudarme en eso, en descontar el tiempo para que toque la entrada, recreo y la entrada de recreo o la salida, ¿no? Estos temporizadores me ayudan, ¿no? Internamente ya tiene. Tiene SPI y I2C, son protocolos de comunicación serial. El usa también, ¿no? Serialmente yo puedo comunicar y puedo de aquí mandar por el puerto serial a otro microcontrolador o a otro dispositivo. Puedo hacer eso, ¿no? Utilizando solo dos cables. Uno que sería la señal
los pulsos, y el otro que sería la señal de reloj. Tiene un oscilador. Hablamos de reloj, ¿no? Velocidad de reloj en la teoría, y es esto, ¿no? El oscilador. Equivale a un cristal. Puedo meter un externo de 0 a 20 MHz, pero internamente también lleva un oscilador, y este es el cristal que se tiene interno. Pero por dos patitas yo puedo alimentar con otro cristal. Y ese cristal puede ser de 10 MHz, digamos, y estoy en el rango, ¿no? Pongo un cristal de 10 MHz y puedo hacer que ese me haga, sea el reloj de todo el microcontrolador, ¿no? O sea, ese reloj va a trabajar. Pero yo defino, ¿no? ¿De cuánto? 4 MHz por lo general se maneja en microcontroladores, un cristal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Convertidor AD. Me convierte las señales, y la anterior clase vimos analógico a digital, ¿no? Entonces hace ese convertidor. Tiene un voltaje de referencia también. Si yo quiero usar como comparador, quiero comparar, puedo poner en este pin un voltaje de referencia, ¿no? Tiene CSP1, CSP2, y lo que interesa aquí, los módulos CSP y PWM. El más conocido es el PWM. ¿A qué se refiere con PWM? Modulador por ancho de pulso. Pulse Width Modulation, algo así es. Width, o sea, el ancho. Me dice que va a mover la señal en un ancho de pulso. Es decir, que puede hacer que en un momento sea uno, y en un segundo suba uno, y en el segundo 2 baje a cero. En el segundo 3 pase a uno, en el segundo 4 a cero, en el segundo 5 a uno, así. Me va a modular dependiendo el ancho del pulso. Como les digo, en un segundo va a ser el pulso, lo va a bajar. Otro segundo va a estar bajado y luego lo va a subir. Yo puedo variar ese ancho con con este componente. Puedo crear esto con amplificadores operacionales, pero este ya tiene internamente, ¿no? Entonces, de lo que hemos ido viendo desde el transistor hasta el microcontrolador, es grande el avance, ¿no? Porque ya tiene varias cosas incorporadas y tiene los puertos donde me puedo comunicar. Incluso puedo poner displays aquí, o sea, pantallas, mostradores, en monitores, o sea, no monitor de la PC, sino otro tipo de monitor, cosa de que me controle, ¿no? En ese caso sería más el display, ¿no? Pero varias traducciones te ponen el display. Esta sería la arquitectura del microcontrolador. Seguimos. Dice, están diseñados para reducir el costo económico, porque ya lleva incorporado varias cosas, ¿no? A pesar de que el microprocesador nos ayuda, pero el microcontrolador nos da más opciones, ¿no? Porque ya incluye varios módulos, como vimos, ¿no? En su arquitectura. Y el consumo de energía de un sistema, al estar todo en uno solo, el consumo ya es menos, ¿no? El tamaño de la CPU ya está incluido ahí. La cantidad de memoria y los periféricos incluidos dependerán de la aplicación. Yo puedo decidir, como tenía 5 puertos A, B, C, D, yo puedo decir que el puerto A sea uno y el B el otro, y el C, D, E que no se utilice para nada. Y se puede configurar eso, ¿no? Depende de la aplicación que nosotros queramos. El control de una batidora, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona una batidora? Meto yo lo que yo quiero batir, le doy el pulso y empieza, ¿no? Utilizará un procesador pequeño de 4 u 8 bits, un reproductor de música o video digital, MP3 o MP4, MP3 en el caso de audio y MP4 en el caso de video. Tendrá un procesador de 32 bits o 64 bits. ¿Cuál es la diferencia? Que esta batidora solo va a tener dos opciones, ¿no ve? O funcionar o dejar de funcionar. Para eso no necesito muchos datos, ¿no? Tal vez en la función de batidora pueda tener programas predefinidos. Digamos, si yo quiero batir cierta crema con tal consistencia, y me sugiere el programa predefinido que sea 4 minutos. Ahora, si yo quiero una normal, me va a poner 3 minutos, digamos, ¿no? Entonces, esos predefinidos pueden ocupar un tanto de bits, ¿no? Pero es un sistema on-off, ¿no?
O funciona o deja de funcionar. En el caso de música y video va procesando. En el caso de MP3 maneja datos analógicos, ¿no? Y eso lo decodifica. Y como por eso va aquí a 32 bits, 64 bits. ¿En qué influye eso en la calidad del audio? Puedo manejar la frecuencia de muestreo a 48 kilohertz o 96 kilohertz. Las consolas digitales de audio ahora están llegando, ¿no? Hay marcas que llegan a 48 kilohertz o 44, 48 kilohertz. Ese es el rango, ¿no? Pero estas consolas son de, ¿cómo se diría? De gama media, digamos. Pero las de gama alta ya están llegando con 64 bits y estas manejan procesado hasta 96 kilohertz. O sea que pueden manejar una señal WAP para hacer un sound check, ¿no? Grabarlo en una memoria. Se puede tener procesador de 96 kilohertz. Y hay marcas que serían las, digamos, de gama alta, digamos. Esas ya manejan este tipo de proceso. En MP4 hablamos de fotogramas por segundo. Eh, Al manejar video y audio a la vez, más le da prioridad al video, que son fotos, distintas fotos en calidades diferentes que van pasando. Si yo quiero una baja calidad, yo puedo pasar 5 fotos por segundo, ¿no? Tener 5 fotos por segundo es muy baja calidad. Eh, una calidad término medio sería 16 fotogramas por segundo. Se llama, ¿no? Fotogramas, pero entendamos que son fotos. 16 FPS, ese término se maneja, ¿no? 16 fotogramas por segundo es más o menos un término medio, ¿no? Digamos una calidad de 720 o 1080 aproximadamente, ¿no? 720. Llegando a 1080 o un poco más, hablaríamos de incluso en calidad 4K, ¿no? Todo, a hasta 64 fotogramas por segundo se podría manejar, ¿no? Entonces, es, son 64 fotos en un segundo que te va a ir mostrando, pero son fotos de alta resolución. Ahí es donde se hace gran manejo de información. Por eso nos habla de que este procesador va a tener 32 o 64 bits, ¿no? El control de un sistema de frenos ABS, Anti-Lock Brake System, ¿no? Es lo que significa ABS, ¿no? En un coche. Si tengo frenos ABS, entonces esto se basa igual en un microcontrolador de 16 bits, al igual que el sistema de control electrónico del motor de un automóvil. ¿A qué se refiere con esto? Que el manejo de un coche no necesita tanto procesado, pero es un término medio igual, más o menos 16 bits. Entonces, si voy a manejar el motor, el control electrónico del motor, si voy a manejar temperaturas, revoluciones, todo ese tipo de datos, aceleración, con 16 bits lo voy haciendo, ¿no? Porque tampoco el cambio es tan brusco, ¿no? Si yo quiero cambiar, digamos, especificaciones de un coche, si quiero ir de 0 a 100 kilómetros por hora, te dice en cuánto tiempo va a ser la aceleración. Por lo general está por los 10 a 15 segundos. Entonces, es un tiempo largo, tomando en cuenta que el microcontrolador trabaja en tiempos muy pequeños. Entonces, decir 10 segundos es lento, o sea, es un proceso lento para el microcontrolador. Por eso no es un microcontrolador tan poderoso que utiliza, ¿no? Es uno de 16 bits, ¿no? Pero es complejo, sí es complejo. Pero no es tan complicado a manejar video, ¿no? Hay veces que metes en el sector automotriz, en la parte electrónica, control electrónico es más o menos factible y rentable. Digamos, el ATmega 328, ¿qué nos dice? ABR, Atmel, ¿no? Es de la marca ABR y más conocido como Atmel. Es de 8 bits, es un circuito integrado de alto rendimiento que está basado en un microcontrolador RISC, combinado con 32 kilobytes o kilobits de memoria flash, ¿no? Una memoria con la capacidad de leer mientras escribe. Ahí ya han dado una mejora que hace los dos procesos, ¿no? Puede hacer lectura y escritura.
¿no? Entonces, el anterior que era la EEPROM, o la ROM que hacía solo la lectura, ¿no? Pero este puede leer y escribir, ¿no? Simultáneamente. 1 kilobyte de memoria EEPROM, ¿no? También maneja. 2 kilobytes de SRAM, 23 líneas de entrada y salida de propósito general, 23 entradas o salidas, 32 registros de proceso general que yo puedo registrar, 3 temporizadores flexibles, contadores. A esto no solo han puesto temporizadores, sino contadores, o sea, el caso inverso del temporizador, también se le ha adicionado, ¿no? Con modo de comparación, interrupciones internas y externas. Yo puedo, si el programa detecta algún tipo de señal, digamos una señal de voltaje baja, equivale a una interrupción y puede pausar todo el programa. Eso se refiere con interrupciones internas. Y externas, algo que yo causo. Un pin, digamos, que está hecho para el control de una máquina, ¿no? Donde tiene su encendido, digamos que es una cinta transportadora. Yo le doy el encendido y empieza a girar la cinta, ¿no? Pero por emergencia yo he puesto un botón de parada, que si hay un caso de emergencia, yo presiono el botón y directamente tiene que parar, ¿no? A eso se refiere con interrupciones externas. Entonces, igual me para todo el programa del microcontrolador. Programador de modo USARDIS, es más el protocolo de comunicación. Una interfaz serial orientada a bytes de 2 cables, ¿no? Es decir, que se puede hacer. El SPI, puerto serial. 6 canales, 10 bits, conversor análogo digital. Tiene un conversor análogo digital de 10 bits. Miren, 10 bits. Eh, Dijimos que están llegando con 16 y 32 bits, pero este está con 10 bits. No hace un procesado tan fuerte. Es decir, que este no me va a manejar video ni audio, ¿no? Con 10 bits. Pero maneja 6 canales, o sea, tiene 6 convertidores análogo digital. Temporizador Watchdog, dice. Es un temporizador, pero el Watchdog equivaldría a un perro guardián. O sea que va a estar controlando, ¿no? Es como si yo tuviera como un sistema de seguridad a un perro en la casa, ¿no? Es similar a eso, un watchdog que tiene acá, que me está controlando en el tiempo, ¿no? En el tiempo de temporizador. Programable con oscilador interno. Como dije, ya tenía en su arquitectura un oscilador interno, ¿no? No es necesario poner un oscilador externo, pero es recomendable poner, ¿no? Opera entre 1.8 y 5.5 voltios. Si vimos hace un momento, el voltaje de alimentación estaba de 2.2, creo, a 5.5. A ver, veremos cuál era el voltaje. De 2 a 5.5 voltios. En este caso, este ATmega 328 está manejando desde 1.8 a 5 y 5.5 voltios. Es decir, que si yo alimento con 1.8, ya puedo tener señales de 1 lógico, ¿no? Y hasta el tope de 5.5. La respuesta es de un MIPS. ¿A qué se refiere con MIPS? Millones de instrucciones por segundo. Es decir, que este microcontrolador internamente tiene su microprocesador, pero ese microprocesador va a ser 1 millón de instrucciones por segundo, sea suma, adición, resta, ¿no? Sea el proceso que sea, va a ser 1 millón de instrucciones en un segundo. A eso se refiere. Procesadores más potentes o microcontroladores más potentes llegan a 30 MIPS. Uno bueno puede tener 30 MIPS. Me dice que va a ser 30 millones de instrucciones por segundo, ¿no? Entonces, es más o menos muy poderoso, digamos, ¿no? Hacer 1 millón de instrucciones por segundo, ni nosotros podemos hacer, digamos, 1 millón de sumas en un segundo, pero estos están llegando a ese rango. La pantalla, dice. Así vamos a ver como periféricos que pueden ser utilizados en el microcontrolador. En este, la pantalla que más se le conoce como display. Los términos en inglés son los más conocidos que están llegando para, para los microcontroladores, ¿no? Y para otros dispositivos también, por eso les decía la importancia de
aprender este idioma, ¿no? Aunque algunos ya se están lanzando al chino mandarín, más que todo por la tecnología que se está realizando en China y que es de bajo costo y al ser más variable, o sea, tener más variedad, se puede tomar como opción, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar dispositivos chinos, que no son malos, sino que hay calidades, ¿no? Si tú mandas a JLCP, es una página en China, JLCP, para que hace tarjetas, o sea, placas de circuitos integrados. Tú diseñas tu circuito, lo mandas a JLCP, te lo hacen. Y tú defines a qué calidad va a estar el acabado, ¿no? Y puedes tener una tarjeta de buena calidad, como también puedes tener una de mala calidad, ¿no? Entonces, no es que sea malo el producto chino, sino que nos llega más lo que es de mala calidad, ¿no? Sí, ese es el más que todo el, el contra que tienen ellos. Y lo otro que todo es copia, ¿no? Los diseños, rara vez vas a ver un diseño chino original. La mayoría copia un diseño, sea, eh, digamos, de fabricación italiana, rusa, alemana o estadounidense, ¿no? Entonces ellos hacen una copia de eso y lo fabrican en masa. Entonces es más o menos así. No hay muchos productos así garantizados que se hayan hecho en China, ¿no? Hay unos cuantos, pero para lo que más utilizamos nosotros, que digamos son computadoras, eh, más llegan con copias. Veamos la pantalla, un display, ¿no? Es lo mismo, un display sería monitor, mostrador, pantalla, diferentes sinónimos, ¿no? De 7 segmentos y pantalla LCD, Liquid Crystal Display, display de cristal líquido. Eso es lo que significa LCD, ¿no? Display de cristal líquido. Primero vamos a ver los 7 segmentos. ¿Qué tiene? Ahí lo vemos y ustedes ya hayan visto varias veces, no sé, tal vez en el horno microondas, en un reloj, lleva este tipo de display, ¿no? En las calculadoras, en los juegos de Atari anteriores, ¿no? Ahí hay este tipo de displays. ¿Cómo va? Si notamos, lo voy a ampliar un poco. ¿Qué es lo que tiene? Del microcontrolador, que es a esta parte, llegan los datos. Miren, ¿cuántos pines se utiliza? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con este que va a tierra. Este tierra es común. Miren, aquí tengo diodos LED. Con las flechitas me indica que es LED, ¿no? Tengo diodos LED y tengo el ánodo y el cátodo, ¿no? Todos los cátodos están abajo y los ánodos arriba. Y estoy mandando todos los cátodos, estoy uniéndolos y estoy mandando a tierra, a 0 voltios. ¿Qué está pasando con los cátodos, no? ¿Qué está pasando con los ánodos? Viene la señal del microcontrolador, que son 25 miliamperios, puede ser 5 voltios, ¿no? Se alimenta hasta 5.5. Hagamos de cuenta que salen 5 voltios y va una resistencia. ¿De cuánto es esta resistencia? Si alguien se acuerda, amarillo, amarillo, rojo. Aunque este es un ejemplo, ¿no? No es real esta resistencia, pero amarillo, ¿a qué equivale? 4 sería 4 4 rojo. Rojo equivale a 2, 4.400 ohmios. Por lo general, este es un valor muy grande. Aquí es modo de ejemplo nomás. Por lo general, se toma la ley de Kirchhoff o la ley de Ohm para hacer el cálculo. Dependiendo del color del LED, en este caso es un rojo, te va a decir qué rango de voltaje soporta. Por lo general son 2 voltios. ¿Y qué corriente? Por lo general 10 miliamperios, ¿no? Entonces, si yo pongo 2 voltios o 3 voltios, 10 miliamperios, solo voy a mover la intensidad, ¿no? Entonces, si hago eso, si tuviera 5 voltios y yo necesito aquí 2 voltios, en esta resistencia tienen que estar los restantes 3, ¿no? Entonces mi fórmula, ¿cómo va a ser?
5 voltios es igual a, no, 5 menos 2 voltios dividido a 10 miliamperios. Eso equivale a la resistencia. Estoy usando la ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente, ¿no? 5 menos 2 3 3 dividido a 10. Entonces, hago una operación sencilla. A ver, ahorita lo hago. 5 menos 2 3 dijimos. 3 dividido a 10, 0,3. Pero como era mili, pasa arriba con 1000, ¿no? 300 ohmios. 300 ohmios tendría que poner un valor de resistencia. Un valor común sería 330. Puedo poner 270. Pero como os digo, voy variando solo la intensidad. Pero por lo general va de 220 voltios hasta 470, perdón, 220 ohmios a 470 ohmios la resistencia para un LED, ¿no? Y eso me garantiza que va a encender de manera oportuna, o sea, bueno, con una intensidad constante y no muy fuerte ni muy débil, ¿no? Ese es el rango de valor, digamos. ¿Qué más tenemos acá? Tengo para formar este número 8, tenemos menos de un minuto. Si se corta, volvemos a ingresar, ¿ya? Tiene A, B, C, D, E, F. Si notan, el conteo se hace en sentido horario, sentido del reloj, a la derecha. A, B, C, D, E, F y al medio G. Si voy a manejar aquí mis diodos y voy a manejar 7 puertos, o sea, 7 pines del microcontrolador, voy a poner A, B, C, D, E, F, G. Ahí tengo los 7. Voy a ir variando diferentes valores de cada pin y voy a ir creando números, ¿no? El uno, el 2. También puedo crear letras. Puedo crear la A, bueno, acá la B, digamos, la A en mayúscula. Puedo crear la C, ¿no? Pero es limitado, ¿no? Es limitado el uso del display.